Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Arturo Aguirre, soy historiador, politólogo y escritor. Me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes. Hoy me acompaña Pedro Arturo Aguirre, historiador, escritor y politólogo, analista político, con un libro que acaba de ser publicado, Historia Mundial de la Megalomanía, único en realidad en este género. ¿Por qué lo hiciste? Desde muy chico me ha interesado la política y también me interesa mucho el fenómeno del culto a la personalidad en política. Mi mamá es psicóloga y desde que yo era niño me llamó mucho la atención los libros que tenía sobre el tema de la megalomanía. Uno en particular de Erich Fromm, que se llama Anatomía de la Destructividad Humana, en la que habla de Hitler, de Stalin y de muchos de los grandes sátrapas del mundo, de algunos de los más crueles estadistas que ha tenido el mundo. Y siempre me cautivó el tema de los dictadores y de los personajes que empiezan a poseer demasiado poder, demasiada fuerza y que se empiezan a volver dioses entre los hombres. Me parece una gran aventura humana esta de tratar de convertirse Dios siendo un ser humano. Y más adelante, cuando exploré el marxismo y cuando me di cuenta que líderes como Mao, como Stalin, como Kim Il-sung también se endiosaron en su momento, pues esto me fue poco a poco desde muy joven metiendo al tema del culto a la personalidad en política. También una obra muy importante de Albert Camus que se llama Calígula, que es una gran obra de teatro y que trata de este emperador besánico que dominó Roma de una manera excepcionalmente cruel, pues me fue metiendo a tratar de entender la psicología de estos grandes dictadores que se quieren convertir en dioses. Y a partir de entonces leí mucho las biografías de estos personajes. Por eso me empezó a interesar el tema del culto a la personalidad en política y de la megalomanía, en particular de los políticos. Desde luego la megalomanía no es un fenómeno privativo de los políticos, lo encuentras en prácticamente cualquier quehacer humano, pero la megalomanía en los políticos, es decir, el perder el sentido de realidad en hombres que son encargados del Estado y de gobiernos, es lo que a mí en particular me ha interesado mucho. El delirio de grandeza El delirio de estos hombres que se sienten llamados por una voz que no sabemos cuál es, sí, pero que los lleva a cometer crímenes tremendos. Así es. En general, el dictador se caracteriza por ser un populista. No hay un dictador absoluto si no hay un pueblo que lo demande. Si nosotros analizamos el tema, por ejemplo, de los dictadores que estudio yo aquí, que son sobre todo dictadores del siglo XX, analizo el tema del culto a la personalidad en política en el siglo XX, aprovechando sobre todo los grandes medios de comunicación, la prensa, el cine, la televisión, el radio, que empiezan a ser importantes y a promover posiciones y a personajes políticos. Bueno, lo que aquí vemos entonces es que estos líderes surgen en naciones en donde los pueblos, en donde la gente pide a un líder, pide a un padre, pide a una figura protectora. Y esta figura surge entonces en esos ámbitos. Entonces aquí tenemos una dicotomía pueblo-líder, líder-pueblo, que muchos le llaman populismo, pero que ha tenido otras facetas interesantes a lo largo del mundo. Te decía, por ejemplo, de líderes marxistas. El marxismo es contrario al culto a la personalidad ideológicamente hablando, porque con Marx se supone que el gran protagonista de la historia es el pueblo, es el proletariado más específicamente, y sin embargo tenemos que grandes líderes del culto a la personalidad como Mao, como Stalin, que se convirtieron en dioses, pues tenían ese perfil de ser marxistas, y el pretexto que ellos daban era ese, que el pueblo era ignorante, que el pueblo todavía necesitaba una transición en donde identificar a un gran líder, a un gran papá, al emperador en China, al zar en Rusia, y por eso construyeron estos pavorosos cultos a la personalidad. Los países árabes, por ejemplo, con Saddam Hussein, con Nasser, por ejemplo, con Gaddafi en Libia, y finalmente en los populismos latinoamericanos. La mayoría de ellos terminan en una tragedia prácticamente. Sí. En Latinoamérica, el brasileño Getúlio Vargas
que fue un trágico personaje. Getúlio pertenece a una primera generación de dirigentes populistas en América Latina. Esta generación viene en los años de la Segunda Guerra Mundial y posteriores, y se permitió porque en esos años creció mucho la economía de los países latinoamericanos, porque las commodities, como dicen ahora, es decir, las materias primas que produce América Latina, subieron mucho de precio y muchas naciones latinoamericanas, entre ellas, por cierto, México, se capitalizaron, tuvieron recursos económicos. En esos años surge Perón en Argentina y Getúlio en Brasil. Y aprovechando esa buena posición económica que les permitió la Segunda Guerra Mundial y esta bonanza económica, pues ellos se dedicaron a repartir dinero, a hacer clientelismo, a comprar el voto de la gente, a hacer corporativismo político. A eso es a lo que nos referimos cuando nos referimos al populismo, y también empezaron a hacerse culto a la personalidad. El problema es que cuando vienen las crisis económicas, estos dirigentes populistas se enfrentan a la cruda realidad y cuando no tienen recursos que repartir, caen del poder, se vuelven impopulares y entonces la esencia populista deja de tener sentido. Una segunda generación de líderes populistas en América Latina la tuvimos con Hugo Chávez, con Correa en Ecuador, con Evo Morales en Bolivia, con Cristina Kirchner en Argentina, y vemos los mismos resultados. Hubo una bonanza económica para América Latina en los primeros años de este siglo, pero cuando bajan de precio las materias primas, estos gobiernos empiezan a tener muy serios problemas. La historia nos lleva a Grecia y a Roma. Sí. En el caso de Julio César, ¿cómo fue este gran personaje de la historia? El primer culto a la personalidad que se deriva no solamente de origen divino, sino también de méritos propios, que combinaba al origen de Zeus, que era supuestamente su padre, sino también a su hermano Aquiles, es Alejandro Magno. Alejandro, por derecho propio, conquista todo lo que fue el imperio persa, llega hasta el río Indo, y él entonces se va a empezar a hacer un culto a la personalidad. 24 ciudades se llamaron Alejandría, algunas de ellas todavía sobreviven, en virtud no solamente a que él reclamaba ser hijo de Zeus, porque eso le había dicho su madre Olimpia, sino también a ser tan grandioso conquistador y guerrero como el mismísimo Aquiles. Y entonces vamos a ver en la época helenística, en la época posterior a la muerte de Alejandro, muchos reyes que van a tratar de imitar esa idea de que yo soy digno de admiración y de culto, no solo por un supuesto origen divino, sino también por mis propios méritos mortales. Julio César entonces tiene también esa obsesión. Julio César, cuando cumple 33 años, va viajando a Bitinia y él se va a deprimir porque piensa es que a mi edad Alejandro había muerto después de haber conquistado el mundo y yo no he hecho absolutamente nada. Después va a conquistar las Galias, va a ganar la guerra civil, se va a convertir en el primer protector y dictador de Roma, iba a reclamar el imperio cuando fue asesinado, pero entonces ahí tenemos también en Julio César esa idea que viene de Alejandro y que es de alguna manera el origen del culto a la personalidad, el reclamo del culto o de ser obedecidos y adorados sobre todo, no solamente por ser reyes, no solamente por tener derecho de dinastía, sino por ser grandes por sí mismos, por ser conquistadores, por ser vencedores en guerras. Al final de esos falsos reinos, en el caso de Hitler, en el caso de Mussolini, acaban aterrados, escondidos, y luego mueren de una manera bastante ominosa que ellos nunca se imaginaron que iban a tener. Hay un libro muy interesante de reciente publicación de un magnífico escritor que se llama Yasmina Hadra. Él escribió un libro que se llama La última noche del Reich. Y él se imagina la última noche de Gaddafi antes de ser ejecutado como fue Gaddafi, que lo sacaron horrible, pues, de un hoyo. De un hoyo casi de ratas y lo ejecutan. Y entonces él se quiere poner en la piel del gran dictador que había sido Dios en su pueblo, que había pues hecho temblar al mundo, porque llegó un momento en que Gaddafi era el gran perro loco de Oriente, como lo llamaba Ronald Reagan. ¿Y cómo es que terminan estos personajes? Pues víctimas de su locura. Desde luego que no todos los dirigentes políticos que se han hecho culto a la personalidad han terminado así. Stalin o Mao, muchos dirigentes, muchos dictadores han muerto en sus camas, pero han muerto muchas veces, es cierto, con el poder absoluto, pero repudiados por el odio del pueblo, por el miedo que habían divulgado en toda la nación que habían gobernado, o finalmente con el tiempo han sido repudiados por la historia.
se forma un dictador? Tal vez primero pensaríamos en el individuo. Sí. Desde muy niño o desde adolescente debe comenzar a tener ya... Grandes carencias. Por ahí empieza. Grandes carencias personales, tienen que llenar, lo digo ahí, decía Goethe que el poder es el complemento de los mediocres, personas que se sienten insatisfechas, que han sufrido muchas veces rivalidades o desprecios del padre. Stalin, por ejemplo, era hijo de un carpintero que lo golpeaba y lo menospreciaba. Hitler era también hijo de un padre muy violento y muchos de estos dirigentes tuvieron grandes problemas con sus padres. Muchos también fueron hijos de madres muy protectoras. Hablábamos de Alejandro con Olimpia, por ejemplo, pero si hacemos una revisión de los grandes dictadores de la historia, nos vamos a dar cuenta que muchos son hijos de madres sobreprotectoras y de madres que impulsaban a sus hijos a tener pues una sobreestima muchas veces no justificada de sus propias personas, que cuando se confrontaba con la realidad, pues muchas veces se quedaba corto y entonces o han empezado a desarrollar ciertos complejos de inferioridad, ciertos complejos por tener carencias de personalidad que los van haciendo construir una personalidad autoritaria, una personalidad intolerante, una personalidad megalomaníaca. Y si se encuentra esta personalidad que muchas veces forma líderes por el carisma o por la determinación o por el carácter de muchas de esas personas que les permite empezar a sobresalir, si hay un caldo de cultivo social de descontento, de desempleo, de crisis económica, de crisis social, pues estos personajes empiezan a poder saber proyectarse como las soluciones. Yo soy la solución a tus problemas. Y de repente, pues se va combinando lo que yo te decía, este binomio pueblo-líder, líder-pueblo autoritario, que va construyendo a un dirigente autócrata, a un déspota, a un dictador. En cuanto a la distancia entre un continente y otro, ¿hay una diferencia en la actitud de un dictador latinoamericano de los que hemos estado hablando? Bueno, hay muchas similitudes entre todos estos dictadores que se han hecho culto a la personalidad, sobre todo pues, legitimar su sistema político en base a un hombre providencial, más allá de las instituciones, más allá de los partidos, de los parlamentos, de todas las representaciones políticas y sociales que puedan haber, siempre hay un líder que sabe interpretar al pueblo. Decía Chávez, yo soy el pueblo, carajo. Y decía Mussolini también que la representación del pueblo era él personificaba el pueblo. Y esa personificación del pueblo es lo que les da legitimidad. Yo lo entiendo, yo soy uno de ellos, yo los comprendo, yo sé que el pueblo es bueno. Y eso pues se va repitiendo en la historia una y otra vez, como el mito de Sísifo, que siempre nos vienen estos dirigentes a decir que se identifican con el pueblo, que el pueblo los acepta. Pero yo veo a final de cuentas siempre esa necesidad de tener a un hombre fuerte, a un hombre providencial. En el caso de Franco, de Francisco Franco, se le llamó un dictador gris, Sí. un líder gris. ¿Cómo un hombre gris, sin la personalidad de otros que son realmente imponentes, podía manejar así? Mira, es muy interesante, te platico rápido. Este libro tiene la particularidad de ser producto de un blog de internet. Yo empecé a hacer un blog en el año 2004 que se llamaba justamente así, Historia Mundial de la Megalomanía, y a lo largo de los años fui subiendo yo entradas sobre cada uno de los dictadores. Me interesó particularmente cómo cuando toqué el tema de Franco, pues hubo una guerra civil en el blog de los partidarios de Franco y de algunos de los odiadores de Franco. Se sigue peleando la guerra civil en España en buena medida. Me llamó la atención cómo hay todavía pasiones alrededor de Franco, y siendo, como tú dices, y lo comento yo en el libro, un personaje muy menor, un personaje burocrático, un Godínez, como le dicen algunos despectivamente a estos personajes, de personalidad muy menor, de una voz muy aflautada, de un carisma muy cuestionable. Muchos de los intelectuales franquistas, que los hubo y muy buenos escritores, se tuvieron que inventar la personalidad de Franco. Hablaban de la sonrisa radiante de Franco, que realmente no existía, sonrió muy pocas veces en su vida, pero tenían que ingeniárselas. ¿Por qué de repente? Bueno, porque Franco tenía una hoja de servicios impecable, había sido general desde muy temprana edad,
Y además asistió la suerte en el ascenso de Franco porque Sanjurjo y muchos de los generales que iniciaron el levantamiento, que él no inició, pues o murieron en un accidente aéreo o fueron eliminados con el tiempo. Y por eso se fue haciendo el dirigente único e indiscutible del movimiento nacional, al grado que se volvió su personificación y con los años, pues este culto a la personalidad que se le fue construyendo. Adolfo Hitler fue igual, tenía una gran capacidad oratoria, pero objetivamente era un hombre repelente, no tenía un carisma natural. Se le fue construyendo ese carisma a base de trucos propagandísticos, a base de utilizar los medios masivos de comunicación que empezaban a ser muy importantes. La radio, por ejemplo, los discursos del Führer que se empezaban desde que era dirigente político a escuchar en la radio, en el cine, la importancia de las estrategias de Goebbels, de propaganda, mucho ayudaron a construir la figura carismática de Hitler. Lo que te quiero decir es que muchas veces el carisma se construye. Es una de las cosas que comento en el libro, cómo es que se construye muchas veces los cultos a la personalidad, inclusive en el caso de dirigentes que no son particularmente carismáticos. Algunos de los dictadores cultos tenían el pensamiento en el mito, la epopeya y la tragedia, o eso no se les ocurría. Pues mira, muchos de estos dictadores, yo diría que la mayoría no son particularmente cultos. Por ejemplo, Stalin siempre tuvo complejo intelectual. Por eso odiaba a los líderes del Partido Comunista que habían trabajado con Lenin, porque Lenin y después Trotsky, Simoniev y Kamenev y toda Bukharin, todos ellos eran intelectuales, eran versados en marxismo. Habían estudiado en el extranjero muchos de ellos, o en grandes universidades, hablaban idiomas. Stalin no salió prácticamente de Rusia toda su vida, leyó muy poco. Por supuesto tiene unas obras completas inmensas, ¿no? Tomos y tomos y tomos, pero la realidad es que siempre tuvo complejo respecto a los intelectuales. Lo mismo se puede decir de Mao, de Hitler. Mussolini era algo más cultivado, hablaba muy bien alemán, leía un poco más, y él sí soñaba mucho en el mito, sobre todo de la restauración del Imperio Romano. La obsesión del duce era restaurar al imperio, hacer otra vez del Mediterráneo un lago italiano, que decía él, pero no en particular. Otra particularidad interesante desde el punto de vista cultural del fascismo italiano fue que en su culto a la personalidad integraron escuelas de vanguardia artísticas. Tú sabes que en los cultos oficiales en cualquier país y en las naciones que han hecho culto a la personalidad, pues es arte muy kitsch, es el arte oficial que siempre es muy vulgar, de muy mal gusto. Tú ves los retratos de Stalin o de Mao o de Hitler o de cualquier dictador en cualquier parte del mundo, y eso, el realismo socialista o es el oficialismo artístico que deja mucho que desear, muy, muy vulgar, muy kitsch. Y en Mussolini se integró el futurismo y se integró escuelas arquitectónicas de vanguardia, cosa que pareció excepcional en este tipo de dictadores. Pero Franco, por ejemplo, pues era muy burdo, era pues una cultura muy limitada, por ejemplo. Y Perón, Getúlio Vargas en Brasil, Trujillo, no han sido personajes particularmente ilustrados. Batallaría yo, quizá Tito, el yugoslavo, un poco más, pero Ceausescu, por ejemplo, pues era nula su cultura prácticamente. En fin, se les caracteriza por tener una cultura de mediana a baja y por, bueno, lo que llegan a saber de repente de mitologías o de tratar de identificarse con héroes del pasado, pues es muy burdo, no es producto realmente de un conocimiento a fondo de la historia o de los personajes a los que buscarían eventualmente emular, sino más bien como producto de sus conocimientos muy básicos y de su megalomanía. En las épocas de estos dictadores, como Hitler, como Stalin, el arte bajó mucho en su nivel de excelencia. Los alemanes, los expresionistas, salvaban. Pero que fueron discriminados. Era lo que llamaron los nazis el arte pervertido. Incluso hicieron una exposición alguna vez en Berlín, en donde juntaron muchas obras de expresionistas alemanes, que son una maravilla del modernismo.
Pero le pusieron, miren el arte pervertido de estos influidos por los judíos y por el jazz y por los negros. Y todo el mundo iba a ver el arte de los expresionistas alemanes porque era extraordinario, y al mismo tiempo habían puesto un arte alemán, el auténtico arte alemán, que es naturalista, que exalta el cuerpo de los arios, que es absolutamente apegado a la realidad y que pues es vulgar y que nadie fue a ver porque la gente lo que quería era conocer el arte de las vanguardias artísticas. Te decía, Mussolini fue un poco más abierto en ese sentido de darle entrada al futurismo, pero el arte es sobre todo realismo socialista, es decir, la misión del arte es enseñarle al proletariado. Cualquier literatura, cualquier obra musical, cualquier obra pictórica que no se apegara al realismo socialista y a la educación del pueblo era rechazada. Los ingleses estuvieron muy bien en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y esa reunión histórica en la que están Roosevelt, está Churchill, Stalin y el presidente Roosevelt. Eso fue en Yalta. Sí. Y después en Potsdam ya había muerto Roosevelt y ya estaba Truman. Fue una época en la que había esperanza de que las cosas cambiaran, pero nunca han cambiado, ¿verdad? No, porque entonces ahí vino la enorme rivalidad entre el mundo comunista y las democracias occidentales. La Guerra Fría. Dieron lugar a la Guerra Fría. Y con Stalin, que después de la Guerra Mundial, pues se convirtió en la gran amenaza. Occidente le tenía mucho miedo a Stalin, porque pensaban que en cualquier momento se podía adueñar de Europa en un golpe de mano. Y después vino la Guerra de Corea, con otro gran personaje del culto a la personalidad, que es Kim Il-sung, el dictador norcoreano, que construyó uno de los cultos más extraordinarios a la personalidad. A pesar de que Corea es un país relativamente pequeño, pues hasta la fecha tenemos con el nieto de Kim Il-sung, el señor Kim Jong-un, pues un ejemplo muy interesante de culto a la personalidad que hasta nuestros días ha llegado con toda su fuerza. Bueno, ¿y por qué la modernidad, el avance social, demócrata, no ha detenido a esta gente? Pues porque las democracias no han sido capaces de cumplir los anhelos de los pueblos, porque los problemas contemporáneos de repente son muy complejos y porque la gente sigue teniendo mucho miedo. Y cuando la gente tiene miedo, pues es el caldo de cultivo para los personajes que son los hombres fuertes. Cuando cae el muro de Berlín y desaparece la Unión Soviética, Fukuyama habló del fin de la historia, diciendo, pues bien, ya se impuso la democracia liberal, ya la democracia es indudablemente la mejor forma de gobierno, ya nadie lo puede contradecir. Y ahora nos damos cuenta que la democracia está en retroceso. ¿Por qué? Porque las democracias muchas veces no han sabido corresponder a las enormes expectativas que hay en los pueblos. Acuérdate, decía Churchill, la democracia es un mal sistema de gobierno, salvo por un aspecto. Es el menos malo de todos. La democracia es mediocre, la democracia es negociaciones, la democracia es parlamentos aburridos, promesas que no se cumplen, campañas electorales que son verdaderamente fastidiosas. Y muchas veces la gente con toda razón se empieza a hartar. Se democratizó toda Europa Oriental, se democratizó lo que fue la Unión Soviética y muchos países de Asia y de América Latina, entre ellos por supuesto México. Vienen las democracias, vienen las elecciones, vienen los partidos, vamos a votar y nos damos cuenta que los problemas siguen siendo los mismos, que las promesas electorales no se cumplen, que las campañas son muy costosas, que la corrupción es rampante, que los problemas sociales siguen ahí, que la seguridad pública es un desastre, y entonces la gente se empieza a desesperar, y si no encuentra soluciones en los partidos y en los parlamentos y en los sindicatos y en las formas de representación política tradicionales, pues empieza a añorar al gran líder, al padre protector. Así surge esta nueva generación de líderes populistas con Chávez, con Evo en Bolivia, con Correa en Ecuador y otros más. Y también vemos que surgen líderes, hombres fuertes en Turquía, por ejemplo, con el presidente Erdogan, Rusia, que se está eternizando en el poder, con Orbán, que es el primer ministro eterno de Hungría, una democracia, un país que había sido comunista, que se había democratizado del centro de Europa y que está avanzando a pasos agigantados hacia un nuevo sistema autoritario, con el señor Duterte, presidente de Filipinas, que es un horror de sujeto y que se ha vuelto también un hombre fuerte,
Y bueno, ¿quién lo pensaría ni más ni menos que en la meca supuestamente de la democracia liberal, con el ascenso de un populista protagónico, vulgar, Ridículo. ridículo, como Donald Trump? Entonces, ¿de qué nos está diciendo eso? Que las democracias no están cubriendo las expectativas de la gente, y eso hace que surjan movimientos antipolítica, antisistema, y la democracia está en la crisis actual que está padeciéndose. André Gide, en la época de Hitler, dijo, no creer en el demonio es darle la oportunidad de sorprendernos. A ese grado se veía a este hombre, pero que en Alemania no se daban cuenta. No, porque de repente los pueblos no se dan cuenta. Gide denunció a Hitler, y Gide también históricamente nos denunció a Stalin, y le costó la enemistad de todos los grandes comunistas, de Luis Aragón, de Jean-Paul Sartre en Francia, que le dejaron de hablarle. Sí. ¿Por qué? Porque él empezó a denunciar, y tanto los unos como los otros no se querían dar cuenta de que su dirigente era un loco, o que estaba llevando a sus sociedades a la perdición. ¿Por qué? Porque de repente los pueblos quieren cegarse, quieren creer en algo extraordinario, y no hay poder humano muchas veces que los pueda contradecir. Es muy interesante el fenómeno Trump, de cómo, siendo un hombre con tantos obvios defectos de personalidad, pues pueda mucha gente defenderlos al extremo. Fíjate, por ejemplo, los fundamentalistas cristianos en Estados Unidos. ¿Qué más remoto para un fundamentalista cristiano, para un hombre de fe, conservador, que piensa en los valores de la familia como lo más importante que hay, que de repente un tipo como Trump, que es lo antifamilia y lo anticristiano y lo anticonservador en su actitud personal, pues pueda ser presidente de Estados Unidos? Sin embargo, tú escuchas a los fundamentalistas cristianos cuando los entrevistan qué piensan de Trump, y lo defienden a capa y espada. Y te dicen, es que está ahí porque Dios quiere que un pecador, porque bueno, es un plan de Dios, y es que Dios quiere que esté ahí, y es que es parte del sí, yo sí le veo lógica que un pecador se redima salvando a Estados Unidos, y lo inspira Jesucristo. Y entonces la gente se ciega, se fanatiza en la defensa de un dirigente político. Yo lo vivo todos los días, yo tengo blogs, y me ha dado por criticar a algún personaje por ahí. Y nunca había visto tal respuesta de indignación de gente, y de muchos intelectuales, historiadores, incluso algunos conocidos, que dicen, pero ¿cómo puedes tú criticar a este señor? Es la esperanza. Y entonces es como uno se aterra, porque dice la irracionalidad al todo. Un fanatismo. El fanatismo a todo lo que se da, y lo vive ella, lo vive, es contemporáneo. En el 2018, en naciones occidentales, supuestamente democracias occidentales, te das cuenta cómo funcionan los pueblos. De repente, las sociedades se ciegan, quieren a un dirigente fuerte, quieren romper con la política tradicional, y es a todo. Y no escuchan razones, no ven razones, simplemente quieren llevarse por la irracionalidad de tener a un dirigente fuerte, y es tendencia mundial actualmente. Muchas gracias, Pedro Aguirre. Gracias, ha sido un honor, Silvia. Muchísimas gracias al auditorio. Con Pedro Aguirre, historiador, escritor, político, analista político. Silvia Lemus.